conversar con Lucas Romero, él es analista político. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, bienvenido. Información muy fresca de ustedes, de un último estudio que tiene que ver con un tema del que todos hablamos, que es la vacuna, la famosa vacuna rusa. ¿Qué nivel de confianza tenemos? Bueno, sí, nos interesó porque lógicamente es un tema que genera expectativa. Las expectativas de salida de la situación de pandemia están muy asociadas a la vacuna. Y quizás la vacuna más próxima en los términos de lo que el gobierno ha comunicado es la vacuna rusa. Le preguntamos a la gente qué nivel de confianza tiene en colocarse una vacuna producida en Rusia. Solo el 30% manifestó total o bastante confianza en la vacuna, un 57% manifestó poca o nada de confianza. Y me parece que es un dato que debe llamar la atención, sobre todo para el gobierno, porque el éxito de la vacuna no solo está en tener la vacuna para poder colocarla, sino en la confianza de la gente en que se la deje colocar, ¿no? ¿Y la desconfianza a qué se atribuye? ¿A una cuestión de origen, a una cuestión ideológica, a una cuestión de qué? Bueno, requeriría algún estudio más cualitativo de ver cuál es el factor que incide en esa baja confianza. Supongo que la información que ha trascendido respecto de la vacuna rusa, de que no ha sido una vacuna que ha tenido certificaciones internacionales, ni ha publicado estudios profundos sobre cómo vienen avanzando en ese proceso de testeo y de prueba de la vacuna, no están generando la confianza necesaria para que la gente pueda colocársela sin ningún tipo de problema o inconveniente. Lucas, otra de las cuestiones de las que habla toda la Argentina tiene que ver con esa relación o ese matrimonio electoral que es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Cuando vos le preguntás a la gente quién cree que debería marcar ese rumbo del país, ¿quién es? Eso fue lo más interesante del estudio porque hicimos dos preguntas, ¿no? ¿Quién cree que maneja o define prioritariamente el rumbo y quién debería? Y en esta segunda instancia casi el 75% sostiene que quien debería definir el rumbo del gobierno es el presidente, ¿no? Y esto es un número que ya nos habla de que excede, digamos, al electorado opositor, que pudiera ser el que más reclama un liderazgo del presidente y no de la vicepresidenta, sino que hay votantes del propio oficialismo que reclaman esto, ¿no? Me parece que, digo, cuando uno mira en proyección cómo le podría llegar ahí el gobierno en esta elección legislativa que vamos a tener el año próximo, yo creo que quizás la pregunta de síntesis que nos pueda plantear un poco cuál es el desafío es que Alberto Fernández va a tener que corroborar en las urnas algo que él propio sostuvo en la campaña, de que el que iba a gobernar era él y no Cristina Kirchner, y de que esto era el frente de todos, no el frente para la victoria, ¿no? De tanto o cuánto se aleje Alberto Fernández de esa afirmación, me parece que probablemente está el desafío de revalidar ese apoyo electoral obtenido en 2019. Ustedes hicieron, de hecho, ese panorama electoral a 9 meses, digamos. Ahí estamos compartiendo con la gente una placa que tiene que ver con las elecciones legislativas de 2021. ¿Qué escenario te da? Mirá, lo venimos midiendo desde julio pasado. Nuestra aproximación al escenario electoral es una pregunta muy sencilla. Le consultamos a la gente si hoy fueran las elecciones legislativas, si usted estaría más inclinado a votar por el oficialismo o por alguna fuerza opositora. En nuestro último registro, que corresponde a este mes de noviembre, 54% nos está diciendo que votaría una fuerza opositora, 35% al oficialismo, el resto indecisos. Es un dato que nos sorprende. Venimos viendo una tendencia de voto opositor mayoritaria en estos últimos estudios. Lo interesante de este estudio particular de noviembre es que le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué perfil debería tener esa oferta opositora, preferentemente? Y ahí aparece mucha heterogeneidad, ¿no? Un 8% dice un perfil más de izquierda, un 19% un perfil más peronista, un 20% un perfil más del PRO, un 16% un perfil más radical, es decir, mucha heterogeneidad, lo cual nos afirma un dato que creo que no debe ser menoscabado en el análisis. La división opositora que uno ve en los dirigentes opositores también está ratificada en los votantes opositores. Y esto es un desafío para la oposición, porque... ¿Quién canaliza o quién capitaliza esto? Viendo los números, claramente uno puede decir, bueno, la oposición podría encaminarse un triunfo, lo que necesita es que esa oferta opositora no se fragmente. Y déjame decirte algo, José, importante. Para ese fenómeno, digo, de fragmentación de la oferta opositora, la eliminación de las PASO es una amenaza muy seria, porque si uno repasa cómo han venido funcionando las primarias, han sido muy ordenadoras del voto opositor. Es decir, los electores conocen cuáles son las principales ofertas opositoras en condiciones de ganarle al oficialismo y eso acomoda un poco el voto opositor. Por eso creo que ahí está el incentivo del oficialismo de buscar eliminar las primarias, ¿no?
Lucas, le voy a dar pie a Alfredo Sainz mientras vemos otra de las placas de ustedes que tiene que ver con las principales preocupaciones ciudadanas. Hace un ratito hablábamos con Mónica Gutiérrez del tema de lo divergente que es lo que piensa el gobierno en cuanto a prioridades y lo que piensa la gente, pero ¿cuál es la principal preocupación que vos detectaste? Sí, ustedes pueden ver allí un fenómeno que no es nuevo, que es que entre las principales menciones, cuando uno le pregunta a la gente cuál es la principal preocupación que afecta hoy al país, y es un listado muy largo: corrupción, inseguridad, inflación, desempleo, narcotráfico, educación. La principal mención es la corrupción. Y ese es un fenómeno que hemos venido registrando a lo largo de todo este año y se explica porque hay una parte importante de los votantes opositores, no son obviamente votantes oficialistas, que están planteando una impugnación más moral hacia este gobierno. Son los de la calle, los que se plantean en las banderas. Exactamente, y creo que son los que están viendo toda esta agenda judicial que se ha desplegado a lo largo de este año y que genera algún interrogante respecto de si se va a poder saldar o no esa deuda en tantos juicios, digamos, en materia de corrupción. Eso está dominando las preocupaciones, por lo menos de los últimos meses. Es cierto, y también vale remarcarlo, vienen creciendo las preocupaciones económicas. Ya la preocupación por la inflación y por el desempleo reúnen el 40% de las menciones. Y probablemente, viendo un poco la dinámica del escenario electoral, veamos que esas preocupaciones sigan creciendo, ¿no? ¿Alfredo? Sí, Lucas, hablando del escenario electoral, si te contratara eventualmente Cambiemos y te diría, bueno, asesóranos, ¿qué perfil de candidato le recomendarías? ¿Un perfil más duro, estilo Patricia Bullrich, o un perfil más negociador, estilo Larreta? Bueno, esa realidad que comentaba recién de una fragmentación del voto opositor complica el desafío para esa oferta opositora. ¿Qué perfil definir? Porque no todos los votantes están reclamando el mismo perfil, pero decididamente la clave para la oferta opositora va a ser una oferta opositora que logre seducir a los votantes más centristas. ¿Por qué se produce esta digamos, predominancia de una estrategia centrista en la oferta opositora? Porque el votante más radicalizado en última instancia va a votar igual. Al que hay que convencer es al votante más moderado, que es el que define las elecciones. La ancha venía al medio. Exactamente. Esa batalla electoral la ganó el Frente de Todos con un candidato moderado, no con Cristina Kirchner, que permitió ensanchar esa base de simpatías hacia el electorado más centrista. Yo diría que para la oposición le aplica la misma estrategia. Necesita una oferta que ensanche lo más posible la base de apoyos, y eso seguramente debe ser una oferta con un predominio o un perfil más moderado. Con el oráculo de la gente, del estudio que ustedes hicieron, les preguntaron cómo va a ser su situación económica en un año, que justo va a coincidir de cara a las elecciones. ¿Qué te dijeron? Bueno, ese es otro factor también característico de la opinión pública de estos tiempos, digamos, una expectativa sobre el futuro muy hundida en el pesimismo. Cuando uno le pregunta a la gente cómo ve el futuro del país de acá a un año, el último registro nuestro, insisto, este estudio de noviembre, 51% cree que el país va a estar peor en un año. Cuando uno lo lleva a la perspectiva personal, la situación económica personal, ahí mejora un poco, el 40% es pesimista, pero sigue siendo una mirada predominantemente pesimista. Es cierto, en este último mes vimos una pequeña recuperación de las expectativas, y si uno pregunta por qué motivo, claramente el dólar ha sido un factor determinante para esa mejora en las expectativas. En la Argentina la opinión pública es muy sensible al comportamiento del dólar. El registro de octubre nuestro había sido tomado en el medio de la turbulencia cambiaria. El registro de noviembre con un dólar un poco más calmo, eso mejoró un poco las expectativas, pero siguen hundidas en el pesimismo. Lucas, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Quédense, breve corte, muy breve corte y ya volvemos.